Continuando con la clase de formulación de plaguicidas, habíamos dicho que formular un plaguicida significaba acondicionar una determinada droga a grado técnico con la finalidad de facilitar el manipuleo, facilitar la dispersión y según la plaga controlar. Además, habíamos dicho que un producto formulado estaba compuesto por un ingrediente activo y sustancias auxiliares. Hasta ahora lo que estuvimos viendo son las propiedades físico-químicas del ingrediente activo que nos ayudan a tener un éxito cuando vamos a realizar una pulverización. Dentro de las sustancias auxiliares que vamos a llamar coadyuvantes, teníamos los surfactantes o tensioactivos y los aditivos que se pueden incorporar. Las formulaciones comunes, las vamos a dividir entre formulaciones sólidas y formulaciones líquidas. En las formulaciones sólidas vamos a encontrar polvo de aplicación directa, polvo mojable, polvo soluble, seco fluable y granulado. Y dentro de las formulaciones líquidas, las soluciones concentradas acuosas, es decir, los líquidos solubles, las soluciones concentradas en solventes orgánicos, el concentrado emulsionable, el líquido fluable, la suspensión oleosa o suspoemulsión, y me faltaría ahí los microencapsulados. Para ver cómo está formada una formulación, primero deberíamos ver cuáles son los tensioactivos y los aditivos que le podemos incorporar. Y así vamos a tener un vehículo. Un vehículo es un carrier, como el nombre lo indica, es el que transporta al ingrediente activo. Puede ser un solvente, en este caso el solvente lo que va a hacer es solubilizar al ingrediente activo, ¿sí? Porque el ingrediente activo, esta clase de formulación hay que complementarla, por supuesto, con todo lo que ustedes van a tener como una guía de estudios que está colgado en la página, ¿no? Entonces, cuando veamos vehículos, por ejemplo, ustedes tienen dentro de la guía todo lo que son propiedades físico-químicas de los vehículos que nos interesan, ¿no? Cómo ser tamizado, suspensibilidad, costo y disponibilidad, capacidad de absorción, etcétera, ¿sí? Cuando veamos solventes, lo mismo, ustedes van a tener distintas propiedades que son necesarias estudiar, como ser la curva de destilación, el residuo insulfonable, la densidad, etcétera, ¿sí? Ahora estamos viendo un poquito cuál sería la función de cada uno, ¿no? Pero por supuesto que además de la clase, ustedes van a complementar con el estudio de la guía de trabajo. Una vez que ustedes analicen la clase, vean la clase, yo los invitaría a que estudien de los apuntes de la guía de trabajo que están en la página de la cátedra. Después pueden volver a ver si quieren la clase y en todo caso quedamos de acuerdo para tener una reunión online donde ustedes pueden hacer todas las consultas que necesiten, ¿sí? Bueno, entonces el vehículo transportaba el ingrediente activo, el solvente es el encargado de solubilizar al ingrediente activo, el ingrediente activo que puede ser sólido, semisólido, pastoso o líquido. Un deactivador, el deactivador, ¿cuál es la función que tiene? A veces ustedes van a ver que una de las propiedades que estudiamos de los vehículos es la actividad superficial, es decir, que puede tener sitios ácidos que descompongan al ingrediente activo y entonces el deactivador cumple la función de anular esos sitios ácidos. ¿El dispersante qué es? El dispersante es una sustancia tensioactiva que va a tener una parte lipofílica y una parte hidrofílica que se ioniza. Entonces, si yo tengo una sustancia que es insoluble en agua, lo que me va a pasar es que esa parte lipofílica se va a unir al ingrediente activo o al vehículo que son insolubles en agua, y la parte hidrofílica al agua. Y como tiene cargas negativas, lo que va a hacer es que cuando las partículas sólidas tiendan a unirse, tiendan a flocular, como tienen cargas negativas, se van a repeler, ¿no? Y entonces, de esta forma lo mantengo dispersa las partículas,
lo tengo peptizado, que no flocule, porque si floculan van a formar partículas muy grandes que pueden precipitar. Un humectante también es una sustancia tensioactiva que va a intervenir en las interfaces líquido-gaseoso, sólido. Es decir, que la gota por su tensión superficial, dado por las fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto?, hace que la gota sea redonda. Pero cuando caiga el sustrato, esto puede rodar, entonces nosotros lo que necesitamos es que se rompan esas fuerzas de Van der Waals y que se aplane la gota. Esta es la función que tiene el humectante o mojante. Un emulsionante es también una sustancia tensioactiva que va a tener una parte lipofílica y una parte hidrofílica. La parte lipofílica se va a unir a una sustancia insoluble en agua y la parte hidrofílica se va a unir al agua. El emulsionante podemos definirlo como una sustancia que va a permitir que dos líquidos no miscibles se mezclen entre sí. Dos líquidos no miscibles son el agua y el aceite. Nosotros no podemos mezclar agua y aceite, pero cuando le agregamos un emulsionante permitimos que esto sí se produzca. Y entonces vamos a tener dos fases, una fase constituida por glóbulos y una fase continua. En el caso de que la mayor cantidad sea aceite y poca cantidad de agua, vamos a hablar de una emulsión invertida, tipo mayonesa, ¿no? Entonces ahí son los glóbulos de agua dispersos en el seno del líquido, que sería el aceite, ¿sí? Y entonces para eso vamos a necesitar un emulsionante con un bajo balance hidrofílico-lipofílico. El balance hidrofílico-lipofílico lo que me indica es cuánto de lipofílico tiene y cuánto de hidrofílico. Y es una escala que va del 1 al 20. Los valores más bajos, 1, 2, 3, 4, son para emulsiones invertidas, es decir, que tienen mucho para aceite y poco para el agua. Las emulsiones verdaderas, donde se va a emulsionar el aceite en el agua, que es lo normal que nos va a pasar. Imagínense que nosotros estamos tratando de emulsionar 100 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos en 100 litros de agua. Es decir, tenemos poco aceite y mucha agua. Entonces son emulsiones verdaderas, y el emulsionante que vamos a usar son emulsionantes de un balance hidrofílico-lipofílico alto, valores de 15, 18, ¿no? Entonces eso me va a permitir que sean autoemulsivas y espontáneas. El espesante es una sustancia que lo que me va a hacer es aumentarme la viscosidad. Ya vamos a ver cuál es la función. Un aglutinante son sustancias que me van a permitir que se unan las partículas. Vamos a ver. A mí me gustaría que ustedes lo estudien de esta forma. Yo les voy a ir mostrando paso a paso, y lo que tenemos ahí es una alacena con ingredientes, ¿sí? Tenemos que preparar una torta, le pondríamos azúcar, ¿sí? Pero si queremos preparar empanada, le vamos a poner sal. Bueno, entonces, de esa forma, vamos a ir viendo la receta, porque si ustedes lo estudian así, es más difícil de olvidarse, que de memoria, que se lo pueden olvidar. Habíamos dicho que las formulaciones sólidas eran estas: polvo de aplicación directa, el polvo mojable, el polvo soluble, el granulado y el seco fluable, que recibe también el nombre de gránulos dispersables. Fíjense que la palabra nos va a ayudar bastante a saber qué es los ingredientes que tiene un gránulo dispersable. En la mayoría de los casos, el vehículo de dispersión es el agua, es decir, que yo un formulado, en la mayoría de los casos, lo voy a poner en agua para dispersarlo en gotitas que se van a distribuir sobre el sustrato, el cultivo o la maleza, ¿no? El polvo de aplicación directa, como su nombre lo indica, es de aplicación directa, en forma de polvo, es decir, que no tiene agua, es decir, no hay el vehículo de dispersión agua en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Primero tiene que tener un ingrediente activo, que es el que va a tener la actividad biocida. ¿A eso qué más le vamos a llevar? Si tiene que estar al estado sólido, escúchenme, porque esto es importante para que veamos cómo vamos relacionando, ¿no? Nos fijamos hacia la derecha, ¿no? Si está al estado sólido,
va a llevar un vehículo que lo transporta. Si lo necesito al estado líquido, voy a necesitar un solvente que lo solubilice. Como acá seguro que va a estar al estado sólido, voy a ponerle un vehículo que transporta el ingrediente activo. Ese vehículo tiene que tener una serie de propiedades. Como les decía, ustedes van a ver en la guía la serie de propiedades de que se trata. Por ejemplo, yo necesito que el vehículo tenga un tamaño de partícula, ¿sí? Puede ser un tamaño muy chiquitito, un micrón, puede ser tamaños de 10, 50 micrones, pueden ser tamaños de 300, 600 micrones, ¿sí? Cuando más grande sea el tamaño de la partícula, también va a ser más pesada. Si yo pongo algo muy livianito y lo disperso, esto se va a dispersar con una corriente de aire, va a quedar suspendido en el aire, pero yo no lo quiero suspendido en el aire, yo lo quiero depositado en el sustrato. Si fuese una partícula muy grande, 600 micrones, va a caer sobre el sustrato, pero como tiene mucho peso, va a caer al suelo. Entonces yo necesito un término medio. Voy a trabajar con partículas de 50 micrones, que además tienen que tener un peso, por eso dentro de las propiedades de los vehículos van a ver densidad volumétrica, y entonces la densidad volumétrica debería ser más o menos de 600 gramos cada 1000 centímetros cúbicos de vehículo. Bien, tenemos vehículos. ¿Qué más le vamos a poner? Si tiene un vehículo, y habíamos dicho que una de las propiedades de los vehículos era la actividad superficial que pueden tener, es decir, que pueden tener sitios ácidos que descompongan el ingrediente activo, le vamos a poner un deactivador para neutralizar esos sitios ácidos. Y como están las partículas sólidas, y entonces se pueden apelmazar, pero yo las necesito bien sueltas para que se distribuyan, y van a ver que una de las propiedades de los vehículos es soltura o fluidez, lo que le vamos a poner es un dispersante para que esas partículas no floculen y estén todas sueltas, dispersadas. Bien. Un polvo mojable va a tener un ingrediente activo. ¿Qué más? Es sólido. ¿Le pongo un vehículo o le pongo solvente? No, le vamos a poner un vehículo porque está el estado sólido. Si tiene el vehículo y puede tener actividad superficial, le vamos a poner un deactivador. Como es un polvo mojable no es soluble en agua. El ingrediente activo no es soluble en agua. Entonces, si no es soluble en agua, cuando yo lo ponga en agua no va a formar una solución. ¿Qué me va a formar? Una dispersión. Es decir, que va a haber partículas sólidas dispersas en el seno del líquido. Fíjense que ahora tengo que tener un polvo, algo sólido, que está nadando en el agua. Cuando más liviano sea, más fácil de que quede suspendido en el agua. Entonces ese vehículo va a tener una partícula muy chiquitita, un micrón. Y además de tener esa partícula tan chiquitita, lo que va a tener es que sea muy liviana. Mientras en el anterior le poníamos 600 gramos por 1000 centímetros cúbicos, acá le vamos a poner 150 gramos por 1000 centímetros cúbicos. Le ponemos el deactivador, y para que las partículas se mantengan dispersas le vamos a poner un dispersante. Hasta ahí vamos todo igual, ¿sí? Porque el dispersante, cuando estén en el seno del líquido, lo que va a permitir es que se repelan las partículas y no floculan, ¿sí? Porque si floculan, precipitan, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más le voy a poner? Un humectante. ¿Cuál era la función del humectante? El humectante, la función era romper la tensión superficial, esa fuerza de Van der Waals que tenía la gota. Entonces, cuando rompa eso, la gota se va a aplanar, y por eso le pongo un humectante. ¿A quién le vamos a poner un humectante? Le vamos a poner humectante a todo aquella formulación que se disperse con agua, porque el agua es la que tiene alta tensión superficial. Y entonces, si el agua tiene alta tensión superficial y yo la estoy separando en gotas para que no sean redondas, sean aplanadas, a todo lo que sea aplicable con agua le voy a poner un humectante. Un polvo soluble, un ingrediente activo, un vehículo. ¿Interesa el tamaño de partícula acá del vehículo? En el primero decíamos 50, en el segundo decíamos 1, y acá no importa,
Porque acá es un polvo soluble, es decir, que el ingrediente activo es soluble en agua y se va a solubilizar. No importa el tamaño de partícula que yo tire dentro del agua, se va a terminar solubilizando, es decir, no la voy a ver. Llevo el reactivador. ¿Tengo dispersante? No, no tengo dispersante porque no tengo partículas sólidas. Tengo sí un humectante para romper la tensión superficial de la gota. Y en un granulado tengo un ingrediente activo, tengo un vehículo. En este caso, el granulado tiene un tamaño de partícula entre 350 y 600 micrones, por lo tanto el vehículo tiene que tener un tamaño de partícula grande. ¿Le vamos a poner el deactivador? ¿Le vamos a poner dispersante? No, porque acá son partículas grandes, es difícil que vayan a flocular. Humectante, no, porque no va con agua, es una aplicación de gránulos directamente, entonces no le ponemos más nada. Un seco fluable, un gránulo dispersable. Fíjense que la palabra me lo está diciendo dispersable. No me está diciendo soluble, me está diciendo dispersable. Quiere decir que ese ingrediente activo es insoluble en agua. Va a llevar el vehículo, va a llevar el deactivador, y si es dispersable, quiere decir que va a formar una dispersión. Y entonces tengo que poner un dispersante. Y si está en agua, lo que le tengo que poner un humectante. Hasta ahí fíjense que el polvo mojable y este son iguales. El vehículo en el polvo mojable tenía un tamaño de partícula de 1 micrón y acá tiene un tamaño de partícula, fíjense que dice gránulo, es decir que va a tener el tamaño de un granulado, 350, 600 micrones, pero ¿cómo hace para esa partícula tan grande y pesada para flotar? Lo que pasa que son partículas de 1 micrón que están aglomeradas en partículas de 600 micrones. Cuando yo la ponga en el agua se va a ir al fondo, pero se va a empezar a soltar las partículas de 1 micrón y entonces van a empezar a flotar. Es decir que son partículas de 1 micrón que están aglutinadas en 600, entonces para hacerlo eso le voy a poner un aglutinante. Vamos a ver ahora las formulaciones líquidas. Dentro de formulaciones líquidas tenía el líquido soluble en agua, es decir que es líquido soluble acuoso, o solución concentrada acuosa, el líquido soluble en solventes orgánicos, el concentrado emulsionable, el líquido fluable o suspensión concentrada, el microencapsulado y la dispersión oleosa o suspoemulsión. Bien. Todas estas formulaciones son formulaciones líquidas, así que cuando yo vea la formulación es un líquido. Todas van a tener ingrediente activo. Si todo es un líquido, es decir que seguramente le he solubilizado al ingrediente activo, entonces podemos decir que tengo el solvente, ¿sí? Y entonces todas tendrían solvente. ¿Será así? Me parece que no. Fíjense. En la cuarta dice líquido fluable o suspensión concentrada. Si es algo que está suspendido, quiere decir que está al estado sólido. Entonces no va a tener solvente, va a tener vehículo. ¿Sí? El último dice dispersión oleosa. Si hay algo que está disperso, no va a tener, no va a estar al estado líquido, va a estar al estado sólido, por eso se dispersó en un medio líquido. Entonces tampoco le vamos a poner solvente y le vamos a poner vehículo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. El líquido soluble es soluble en agua, por lo tanto ese solvente ¿qué va a ser? Va a ser agua. Ahora tengo ingrediente activo y agua. Y yo lo voy a poner en mayor cantidad de agua. O sea que no necesitaría nada más, pero esa gran cantidad de agua que es el caldo, lo voy a dispersar en gotitas. Y entonces esas gotas van a tener una tensión superficial alta y entonces le voy a poner un humectante para que se rompa la tensión superficial. ¿Sí? El líquido soluble en solvente orgánico, tiene un ingrediente activo insoluble en solvente orgánico, por lo tanto el solvente tiene que ser un solvente orgánico. ¿Le vamos a poner un humectante? Nos quedamos pensando, ¿no? A ver, le pongo un humectante. ¿Cuál va a ser el vehículo de dispersión? ¿El vehículo de dispersión es agua? No, no puede ser el vehículo de dispersión agua, porque esto es un solvente orgánico que no se va a mezclar con el agua. Entonces quiere decir que no va a llevar humectante. A ver, a todos le estaba poniendo humectante. No. Perdón.
Acá le vamos a sacar, ¿sí? Le vamos a sacar, ustedes saquen este humectante que tiene el líquido soluble en solvente orgánico. ¿Por qué? Porque el vehículo de dispersión tiene que ser el mismo solvente orgánico, o puede ser gasoil. Entonces, el gasoil no va a tener alta tensión superficial y entonces no necesita humectante. ¿Para qué esa formulación? Un ingrediente activo con un solvente orgánico y que lo voy a poner en gasoil. Eso se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de tocones, para el tratamiento de malezas arbustivas. Una maleza arbustiva ya tiene leña, la leña tiene tejido suberoso afuera, y entonces para que el producto penetre bien, yo lo que le tengo que poner es una sustancia muy lipofílica. Entonces en vez de agua, que es hidrofílica, le voy a poner gasoil para que lo ayude a penetrar en la planta y así controlarla, ¿sí? Vamos a sacarle entonces ese humectante al líquido soluble en solvente orgánico. El concentrado emulsionable tiene un ingrediente activo que también es insoluble en agua, con un solvente orgánico que es insoluble en agua. ¿Le pongo humectante? Sí, porque acá el agua es el vehículo de dispersión. ¿Y cómo voy a hacer para mezclar un solvente orgánico con el agua ahora? Le voy a poner un emulsionante. Porque el emulsionante, recuerdan que veíamos hace rato, es una sustancia que permite que dos líquidos no miscibles se mezclen entre sí. Líquido fluyable o suspensión concentrada. Tiene un ingrediente activo al estado sólido. Tiene un vehículo. Tiene humectante, sí, porque voy a aplicarlo con agua. Y entonces necesito romper la tensión superficial de la gota. Pero era un vehículo, entonces necesitaba un deactivador para quitarle los sitios ácidos del vehículo. Y como está el estado sólido y va a estar en agua, voy a necesitar ponerle un dispersante. Fíjense que hasta ahí vamos igual que en el polvo mojable. O vamos igual que en el seco fluyable, pero no tiene el aglutinante, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que necesita? Porque es una forma, hasta ahí está sólido, pero necesito que tenga un aspecto líquido. Entonces, ¿qué le voy a poner? Agua. Le estoy haciendo la presuspensión, por eso se llama suspensión concentrada. Ya está suspendido en agua porque le puse agua. Pero como nos decía la ley de sedimentación de stock, que todas las partículas sólidas tienden a decantar, esto va a tender a precipitarse. Y va a estar mucho tiempo hasta que alguien compre ese recipiente y lo vaya a usar. Y entonces, para no tener todo decantado en el fondo y el agua arriba, lo que le vamos a poner es espesante. Es decir, que al aumentar la viscosidad del agua, me va a permitir que esas partículas sólidas queden suspendidas en el agua. El microencapsulado. El microencapsulado es una formulación, es un ingrediente activo que tiene un solvente, tiene un humectante porque va en agua, ¿sí? Y si tiene un solvente, ¿cómo hago para mezclarlo con el agua? Lo que pasa es que acá también va a tener agua la formulación, pero no se puede mezclar si no tiene un emulsionante, no. Lo que tiene ese ingrediente activo más el solvente orgánico es un reactivo de policondensación, ¿sí? que se va a mezclar con un polímero de condensación, que lo voy a poner en el agua, y entonces lo que me va a formar son unas cápsulas, por eso se llama microencapsulado, unas cápsulas de unos 50 micrones. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, primero que es más seguro, porque si me cae en la piel un producto que tenga un ingrediente activo y solvente, va a ser muy fácil que penetre por la afinidad del solvente con las ceras de la piel. Y además, al estar englobado en esto, está menos expuesto a las condiciones ambientales adversas del producto. Entonces el producto puede tener una residualidad mayor. Ya vamos a ver un poquito ahora, cuando terminen con todas, vamos a dar unos ejemplos de cada uno. Y la dispersión oleosa, escúchenme el otro nombre que tiene, suspoemulsión. Quiere decir que hay algo que está suspendido y hay algo que está emulsionado. El ingrediente activo es soluble en agua y está al estado sólido, por eso le puse un vehículo. Yo tengo un ingrediente sólido con un vehículo, entonces le vamos a poner el deactivador también, ¿no es cierto? Bueno, tendría que tener el deactivador, ese vehículo. Bueno, tengo el ingrediente activo al estado sólido, es soluble en agua.
y lo tengo disperso. Si yo lo pusiese en agua, se va a solubilizar, pero tengo que tenerlo disperso. Entonces, ¿en qué lo voy a poner? En vez de ponerlo en agua, lo voy a poner en aceite. Y entonces en ese aceite van a estar las partículas sólidas suspendidas. ¿Sí? Y eso es la suspo, lo suspendido. Y la emulsión es a ese aceite agregarle un emulsionante para suspenderlo en agua, para emulsionarlo en el agua. Entonces tengo ingrediente activo soluble en agua, suspendido en aceite y ese aceite emulsionado en el agua. ¿Para qué es esta formulación? Si yo tengo, y veíamos esta mañana, el ingrediente activo soluble en agua tiene poca penetración, por ejemplo, en una planta, pero es muy sistémico. Entonces, para que penetre bien, yo lo que puedo hacer es agregarle un aceite que es una sustancia lipofílica, va a caer el aceite con el ingrediente activo que es soluble en agua, va a penetrar el aceite, lo va a ayudar a penetrar dentro de la planta, y una vez dentro de la planta, ahí va a estar el ingrediente activo muy en condiciones de ser sistémico. ¿Sí? ¿Qué formulaciones haríamos cada uno? Polvo de aplicación directa. Un herbicida no vale la pena. Un fungicida, sí, fungicida como azufre, por ejemplo, se puede espolvorear azufre sobre las plantas, controla muy bien oidio. Insecticida, sí. ¿Qué insecticida? ¿Cualquier insecticida para oruga? No, se lo usa para hormigas, hormiguicida. ¿Por qué? Porque el polvo tiene mucha más penetración que el líquido. Parece raro, ¿no? Yo le voy a invitar a que hagan algo. Vayan a su casa y un día que está lloviendo, salvo que tengan todo lleno de gotera el techo, no le va a llover adentro, no se van a mojar. Pensé que cuando no llueve, ustedes pasan el dedo por cualquier mueble que van a encontrar polvo. El polvo va penetrando por todos lados. Un hormiguero que es como una gran casa, ¿no es cierto? Que tiene un montón de habitaciones, galerías, donde viven las hormigas. Cuando nosotros insuflamos el polvo, lo que estamos haciendo es lo mismo que sería el polvo, el polvillo que entra a la casa. Se va a dispersar por todas las habitaciones, por todas las galerías, entonces tiene mucha más penetración que lo que tiene un líquido. ¿Me explico? Si no, vamos a seguirlo en la clase de consulta. El polvo mojable. Dentro del polvo mojable tenemos tanto herbicida como insecticida como fungicida. Por ejemplo, el polvo de aplicación directa, un hormiguicida podría ser clorpirifos. Dentro del polvo mojable, entonces teníamos herbicida, por ejemplo, podría ser un diurón. Antes eran muchos los herbicidas que se usaban como polvo mojable. Hoy todos esos herbicidas más que nada van pasando a ser gránulos dispersables o suspensiones concentradas, es decir, son el avance de lo que era el polvo mojable. Pero puede ser un diurón. En el caso de un fungicida puede ser un mancozeb, y en el caso de un insecticida puede ser. Entonces tenemos ejemplos para dar de cualquiera de esas formulaciones. Un polvo soluble. Dentro de un polvo soluble, que tiene que tener solubilidad en agua, pueden ser también herbicida, insecticida, fungicida. Dentro de los herbicidas tendríamos un dalapón, por ejemplo. Dalapón, TCA, son polvos solubles. El glifosato, que viene como unos gránulos solubles, podríamos incluirlo dentro de esta formulación. Insecticida, bueno, dentro de los insecticidas podemos tener, por ejemplo, el metomil, que es un líquido soluble. ¿Sí? Y en fungicidas que tiene actividad fungicida, pero también controlan muchas cosas, puede ser un BAPAM, ¿sí? Un metil-isotiocarbonato de sodio. Dentro de los granulados, como insecticida, el aldicar, aunque ahora ya se lo ha prohibido por la alta toxicidad. Entonces, su único destino era el suelo. Como fungicida no existen, y como herbicida solamente viene uno que es el molinate, que es un herbicida de arroz, que se pone en el momento en que se van abriendo las regueras para inundar las arroceras. En ese momento se va, en esa agua que va entrando, se van tirando los gránulos que van flotando y después se van a quedar dispersos en todo el campo.
Gránulos dispersables secofluables tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de herbicida podría ser un diclosulán, podría ser un ligué, que es una mezcla de sulfometurón con clorimurón. Tenemos el clorimurón mismo. Son muchos los ejemplos que tenemos de gránulos dispersables. Dentro de los insecticidas puede ser un Curion-Fit. Un Curion-Fit es una mezcla de lufenurón con emamectina. Eso viene como gránulos dispersables. Y dentro de los fungicidas, me parece que no hay ningún fungicida gránulos dispersables. Dentro de los líquidos solubles, o en el momento no me acuerdo, después me tendría que fijar, pero en este momento me parece que no hay un fungicida como gránulos dispersables. Dentro de los líquidos solubles tendríamos el glifosato, el paraquat como herbicida, tendríamos, acá tendríamos el Vapan como fungicida, como desinfectante de suelo, tendríamos líquido soluble, insecticida, no se me ocurre ningún nombre ahora de insecticida que venga como líquido soluble. No, en este momento no se me ocurre ningún nombre, pero después le puedo dar algún ejemplo. Dentro de los líquidos solubles en solvente orgánico, no tenemos ni fungicida ni insecticida. Acá tenemos herbicida, porque se recuerdan que yo le decía que era para penetrar el tejido suberoso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el Togar BT, que es una mezcla de triclopir con picloram. En el caso del concentrado emulsionable tenemos muchísimos productos. Acá teníamos los fosforados, venían todos como líquidos, como concentrados emulsionables. Teníamos dentro de los concentrados emulsionables teníamos el malatión, tenemos el pirimifos, tenemos el DDP. Dentro de los insecticidas, muchísimos, todos los graminicidas, loxifoc, cletodin. Fungicida no. Fungicida no viene como concentrado emulsionable. ¿Por qué? Porque no quiero que penetre muy rápidamente el fungicida porque también puede tener alguna actividad fitotóxica. Dentro de los líquidos fluables o suspensiones concentradas, ahí sí, los fungicidas, todos, es decir, el lazocistrobin, trifloxistrobin, difenoconazole, todos los fungicidas vienen más o menos así. Lo herbicida, por ejemplo, un metribuzin, una prometrina, dentro de los insecticidas, clorantraniliprole, por ejemplo, vienen de esta forma. Microencapsulado, no hay fungicida como microencapsulado. El primer microencapsulado fue el paratión, que ahora desde el año 1993 está prohibido. Entonces los microencapsulados son para dar un poquito más residualidad. Entonces dentro de los microencapsulados, herbicidas tenemos, por ejemplo, el clomazone, que es un producto medianamente volátil, entonces para evitar que se volatilice mucho viene como microencapsulado. Y algunos piretroides como la lambda-cialotrina, la gamma-cialotrina vienen como microencapsulados. Dispersión oleosa, hoy hay solamente unos productos que son para chinche, que son las mezclas, por ejemplo, de imidacloprid con beta-ciflutrina. Eso viene como una dispersión oleosa. La elección de la formulación para un ingrediente activo está definida por las características físico-químicas del activo. Fíjense, yo le acabo de decir recién el clomazone que es volátil, entonces lo formulo como microencapsulado. El modo de aplicación, ¿cuál es la técnica con la cual lo voy a aplicar? ¿Cuáles son los cultivos destinatarios? Es decir, que si yo tengo un cultivo muy sensible, si yo estoy trabajando con ornamentales, voy a tratar de no trabajar con concentrados emulsionables, porque ese solvente puede ser fitotóxico. ¿Cuál es la acción del activo? Es sistémico de contacto, ¿sí? Entonces, si es sistémico, fíjense que ahora esa nueva formulación suspoemulsión es muy buena, ¿sí? Si es de contacto,
yo estaría buscando, si es contacto sobre un insecto, estaría buscando aumentarle la lipoficidad, ¿sí? Entonces le pondría un solvente. Por eso fíjense que casi todos los piretroides que son insecticidas de contacto vienen como concentrados emulsionables o microencapsulados, es decir, que tienen un solvente. Maximizar la efectividad biológica del activo, ¿sí? Es decir, cuando yo le pongo el solvente es para eso, para maximizar la actividad del activo. Que sea fitocompatible, por eso les decía recién que no vienen fungicidas como concentrados emulsionables. ¿Cuál es el comportamiento ecotoxicológico para evitar tanto el problema de intoxicaciones? Por eso lo que se está tratando de disminuir son los concentrados emulsionables. En una época los concentrados emulsionables ocupaban el 60% de todas las formulaciones, ¿sí? Pero el mayor ingreso de un producto en la piel, para intoxicarnos nosotros es por piel cuando estamos aplicando, entonces nos cae producto en la piel y entonces por eso lo que se está tratando de disminuir la que tengan solventes, ¿sí? Estabilidad en el uso y el almacenaje, para que no se degrade el tiempo que está esperando el producto hasta ser aplicado. Decíamos recién, ingrediente activo soluble en agua es una solución concentrada, y ingrediente activo insoluble en agua un concentrado emulsionable. Sin embargo, fíjense que si el ingrediente activo es insoluble en agua, puedo hacer un polvo mojable, un seco fluyable, un concentrado emulsionable, un líquido fluyable o microencapsulado. Es decir, que son muchas las formulaciones que puedo hacer. ¿Por qué tomo la decisión? ¿Se acuerdan cuáles eran los motivos por los cuales hacíamos una formulación? Facilitar la dispersión, facilitar el manipulado y según la plaga controlar. Entonces, si yo quiero controlar mosquitos que están volando y lo voy a controlar con un piretroide, lo hago un concentrado emulsionable para que de esa manera con el solvente le facilito la penetración. Fíjense, esto es un producto soluble en agua. Son dos productos, son dos neonicotinoides. Es decir, la nicotina le hicieron algunas modificaciones y se hacen estos productos de síntesis, el imidacloprid y el tiametoxam, con distintos grados de residualidad. La sistemia, si ustedes ven que la acumulación del producto siempre se produce en los bordes, quiere decir que la sistemia, ¿cómo es? Por xilema, porque va a ir hacia afuera. Si viniese hacia adentro, sería por floema, que va a ir hacia los puntos de crecimiento. Entonces acá la translocación es silemática. Siempre la translocación de los insecticidas es silemática. Fíjense este ejemplo. Se lo puso al insecticida ahí en el punto rojo, ¿eh? Y en las hojas 5 y 6, fíjense acá, la mortalidad de mosca blanca es 0. En las hojas 3 y 4, porque inmediatamente sube, la mortalidad es alta, ¿sí? Tenemos mortalidad al principio del 40%, pero llegamos al 95%. Y arriba, la mortalidad, como se hizo sistémico hacia arriba, la mortalidad es muy alta, ¿sí? Rápidamente. ¿Por qué? Porque la sistemia es por xilema. Son productos solubles en agua y siguen el flujo del agua hacia arriba. Recién les decía de la dispersión oleosa, ¿no es cierto? Entonces tendríamos las chinchas. Cuando yo les dije la dispersión oleosa, les dije un producto que podría ser un tiametoxam o un imidacloprid más un piretroide, es decir, pongo un neonicotinoide que es soluble en agua y que se va a traslocar el sistémico y un piretroide que tiene contacto. Veamos de qué se alimenta. Este es el mismo individuo en distintos estadios de desarrollo. Esta chincha es adulta y esta chincha es una ninfa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia más grande está en que este tiene alas y esto tiene esbozo alares. Esto no puede volar. La chincha adulta vuela. ¿De qué se van a alimentar? La chincha adulta puede elegir de qué alimentarse. Se va a alimentar lo más rico que tiene, que son proteínas, que son aceites, lo que está en el grano, las reservas que hay en el grano. En la hoja hay hidratos de carbono, solamente lo que tenemos ahí es azúcares, ¿sí? Pero bueno, la ninfa esa le pusieron los huevos ahí en la hoja y se va a alimentar de eso. Ella ve con ganas aquello, proteínas y aceites, grasa, pero no puede. Bueno,
Como la sistemia es por xilema, hacia el grano no va a ir, porque hacia el grano va el floema, llevando los hidratos de carbono producidos en la hoja. Entonces, si yo le pongo un producto sistémico, al grano no va a ir. Entonces, esa chinche la tengo que controlar de contacto, por eso le pongo el piretroide. Y esta chinche, esta ninfa, sí la puedo controlar con un producto sistémico porque se está moviendo ahí en la hoja y cuando pique lo va a consumir. Entonces voy a poner un producto de contacto y una digestión, el piretroide y el neonicotinoide. ¿Sí? Para que se acuerden, yo les voy a mostrar un ejemplo. Este es un producto del mismo laboratorio, se llama Conet y es la mezcla de imidacloprid con beta-ciflutrina. Y la dosis son 750 centímetros cúbicos. Eso que dice 10 y 1,25 es la concentración del producto en la formulación, es decir, que cada 100 gramos de formulado tiene 10 gramos de imidacloprid. Es decir que yo lo que estaría aplicando serían 75 gramos de imidacloprid por hectárea. El mismo laboratorio saca otro producto que se llama Solomon, que es la misma mezcla, ¿sí? Que el imidacloprid al 21%, y la dosis son 250. Vamos a ver cuánto aplico yo de cada uno en el campo. De imidacloprid en este caso, en el primero estoy aplicando 75 y en el segundo 52. Pero el laboratorio me dice que el segundo es mejor, más eficaz y más caro. Pero me están vendiendo menos activo. ¿Por qué? Porque el imidacloprid, que es soluble en agua, tiene una dificultad de entrar en las ceras. Entonces lo que hace es que, a pesar de que en el primer caso pongo 75, entra poco. En el segundo pongo menos cantidad, pero como tiene el aceite, porque es una subemulsión, es una dispersión oleosa, me va a obligar que entre más cantidad y por eso tiene más eficacia, a pesar de tener menos cantidad de ingrediente activo. Bueno, espero estar explicándome, de que me puedan llegar a entender. Si yo no me termino de hacer entender, de explicar bien, vamos a tener clases de consulta, ¿sí? A veces uno cuando tiene la clase presencial tiene esa ventaja de ver las caras, a ver si están entendiendo o no. Bueno, ahora no tenemos mucha interacción con estos nuevos sistemas, ¿no? Bueno, entonces, según la plaga a controlar, sería concentrado emulsionable, líquido fluyable, microencapsulado. ¿Cuál sería mejor? Depende de qué tenemos, ¿sí? Bueno, sustancias auxiliares, bueno, de esto ya lo vamos a pasar porque un poco lo fuimos diciendo. Esto lo van a tener en la guía, de ahí lo van estudiando, lo mismo que de los solventes, ¿sí? La absorción de un ion o molécula es definida por su ingreso al citoplasma, ¿no es cierto? Que va a ser por fase pasiva o fase activa, generalmente por difusión, es decir, por fase pasiva, que tiene que atravesar la membrana celular, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a hablar de surfactantes y de aditivos, ¿sí? Dentro de los surfactantes, las relaciones de fuerza entre la materia son la cohesión, la adhesión y la tensión superficial, ¿sí? Cuando la cohesión es mayor que la adhesión, no se mezclan. Cuando la cohesión es menor que la adhesión, sí se mezcla. Bueno, también habíamos hablado, y esto ya lo fuimos viendo mientras armábamos ese formulado de los dispersantes que nos van a mantener dispersos porque tenían las cargas negativas, del humectante, esa gota que es redonda por la fuerza de Van der Waals, se rompe la fuerza de Van der Waals y se aplana la gota, es decir, que disminuye el ángulo de contacto. Fíjense que depende de la sustancia. Estas gotas tienen la misma cantidad de líquido. Esto está con un surfactante nonilfenol y esto está con una silicona, ¿sí? Las siliconas son grandes expansores de la gota, ¿sí? Fíjense que lo que me está aumentando mucho es la cobertura sobre el sustrato, ¿sí? Lo que pasa, bueno, siempre deberíamos usar eso, no, porque va a depender un poco de la humedad ambiente, porque acá también cuando uso un siliconado, que me puede llegar a pasar, aumenta muchísimo la superficie de exposición y entonces se va a quitar el producto. Los aspectos repelentes, es decir, una hoja.
¿sí? Mejora la distribución del líquido. Fíjense ahí cómo se mejora la distribución del líquido cuando más rota está la tensión superficial. Es decir, que tengo una mayor cobertura. Puede penetrar en superficies pilosas. Hay muchas hojas que tienen pelos, ¿no? Por ejemplo, un durazno, entonces va a permitir que penetre mucho mejor, ¿sí? Siendo una maleza, por ejemplo, Gamocaeta spicata, que se le llama justamente peludilla, es muy pilosa y entonces por ahí necesitamos unos buenos coadyuvantes para llegar hasta la superficie de la hoja. Y por ejemplo, también me permite o me facilita la penetración en una tela de un ácaro. Los aspectos negativos, bueno, algunos pueden ser fitotóxicos, es decir, un aceite puede tener una actividad fitotóxica. Disminuye la selectividad de algunos herbicidas. Muchos herbicidas son selectivos porque penetran poco dentro del cultivo. Vamos a suponer un producto como Fomesafen. Fomesafen lo voy a usar en hoja, para el control de hojas anchas, ¿sí? Por ejemplo, un yuyo colorado, un ataca, un amaranthus, en un cultivo de soja, de poroto, de maní. Pero si yo le pongo un aceite para que penetre más en la maleza, ese aceite, ese surfactante, ese aditivo, también me va a hacer que penetre mucho más en el cultivo y entonces voy a ver mucho más daño, ¿sí? Disminuye la selectividad. Como se está disminuyendo mucho el ángulo de contacto, es decir, a veces se puede aplanar mucho la gota y si el volumen de aplicación es muy alto, entonces se puede terminar lavándose. Y en algunos casos, si son fitotóxicos, pueden remover la capa cerosa y entonces va a permitir una mayor entrada de hongos. El aceite que se usa como aditivo lo que me permite es disminuir la evaporación. Al aumentar la viscosidad del agua, del caldo, me va a aumentar el tamaño de gota, con lo cual la vida de la gota va a ser mayor, pero también son... al ser sustancia lipofílica me va a permitir que penetre mucho más en la hoja. Si está dentro del producto, dentro del aceite, me va a disminuir la hidrólisis, es decir, los efectos negativos del agua sobre el ingrediente activo. Y además, teniéndolo protegido, me va a disminuir el efecto de los rayos ultravioleta, es decir, de la fotólisis de los productos, ¿sí? Entonces la forma más correcta de mezclarlo sería la primera, donde lo voy a poner al ingrediente activo mezclado con el aceite y luego en el agua, ¿sí? Entonces de esa forma lo está protegiendo de la hidrólisis, de los rayos ultravioleta y me va a permitir que tenga una mejor penetración, ¿sí? Otros aditivos, por ejemplo, se usa sulfato de amonio. El sulfato de amonio tiene varias características. Primero me baja el pH del agua. ¿Para qué era importante? Volvamos a repasar el tema del pKa, de la constante de disociación. Me permite secuestrar cationes porque tiene un ion sulfato. Es decir, que el ion sulfato en aguas duras puede secuestrar los calcios y precipitarlos. Entonces, me va a disminuir la dureza del agua. Y además, el ion amonio es penetrante y favorece la translocación. En el caso de la urea también, la urea es un activador porque me va a romper ligaduras ésteres, diésteres sobre la superficie de la cutícula, lo que me va a permitir que penetre más rápidamente. Y además, como tiene energía cinética de actividad, una vez que está en el agua, esa energía puede ser utilizada para favorecer el proceso de difusión y por eso se llama difusión facilitada. Acá hay un ejemplo, esto es de un malezólogo del INTA Olivero, de Juan Carlos Papa. Él, fíjense que trabaja sin coadyuvante y con sulfato de amonio. La barra con los puntos azules sin coadyuvante y agregando sulfato de amonio en la parte superior. Fíjense que a igualdad de dosis, que la dosis que ustedes la tienen en el eje de las X, observamos más control cuando le ponemos sulfato de amonio que sin el sulfato de amonio, ¿sí? Y cuando las dosis son menores, la diferencia a veces puede ser mucho más notoria, ¿sí? Es decir, cómo incrementamos el control con el agregado de un surfactante, en este caso el sulfato de amonio, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen a la izquierda una maleza que es tolerante a glifosato, como Cinedrelopsis. Esa maleza, cuando yo le pongo glifosato, obtengo controles de un 30-40%, y fíjense, le agrego sulfato de amonio y se muere totalmente la maleza, ¿sí?
Bueno, el pH tiene una marcada influencia en la absorción, dado por el pK de los productos, ¿se acuerdan? Es decir, que yo bajando el pH aumento lo que está al estado molecular cuando tengo bajos valores de pKa. Y como el producto tiene tal molecular, se voy a favorecer la penetración. Entonces, todos aquellos productos que tengan un pK bajo, es decir, que sean ácidos débiles, yo voy a tender a bajarle el pH. ¿Con qué se baja el pH? Con un acidificante, un ácido débil, un ácido fosfórico, un ácido muriático, un ácido nítrico, ¿sí? Es decir, siempre poniendo ácidos débiles. También me favorece, ¿no es cierto?, lo que veíamos ahí, la estabilidad de los productos. En algún momento también de la clase yo le había hecho el comentario de la estabilidad en medios ácidos o medios alcalinos. Fíjense, el Captan, si yo lo pongo en un agua de pH 9, dura 12 minutos. Terminar un tanque de una pulverizadora me va a llevar entre 50 minutos, 1 hora 10. Es decir, que yo a los 10 minutos ya me quedé sin producto. Pongo el producto, pero se va descomponiendo. Mientras que si hubiese sido un pH 5, me dura 37 horas. Bueno, ahí tienen varios ejemplos que pueden ir viendo. Esos serían de fungicida, estos serían de herbicidas, ¿sí? Y estos serían de insecticida. Correctores de pH. Además de ese ácido débil, como puede ser ácido fosfórico, cítrico, muriático, le vamos a poner la sal del mismo ácido. ¿Para qué? El ácido me hace bajar el pH y la sal me lo tampona ahí, porque a veces por la característica buffer del agua va a tender a volver a subir al pH. Por eso necesitamos agregar la misma sal del ácido para tamponar una vez que hemos bajado el pH. Bueno, con eso estaríamos terminando las clases de formulación. Por supuesto, ustedes tienen la guía para completar. Les recomiendo, escuchen la clase atentamente, que sería lo que vemos cuando había presencialidad, escuchar la clase, lean la guía, lean con criterio y luego escuchen de nuevo la clase. Coordinamos para tener una reunión de consulta. Muchas gracias.